En agosto de 2025, el observatorio WM Keck de Hawái publicó unas imágenes que no deberían existir, no porque fueran clasificadas, sino porque lo que revelaban desafiaba nuestros conocimientos fundamentales sobre astrofísica. Tras analizar estos datos, un número cada vez mayor de científicos se plantea una pregunta que parece casi absurda. ¿Y si no estuviéramos viendo un cometa? No se trata de teorías conspirativas, se trata de datos, observaciones revisadas por pares y un físico, Avi Loeb, de la Universidad de Harvard, que está dispuesto a expresar lo que muchos colegas piensan pero no dicen públicamente, que 3I Atlas podría ser artificial. Si quieres entender lo que realmente está sucediendo y no lo que afirman los comunicados de prensa, sigue leyendo. Al final comprenderás por qué las imágenes de Keck lo cambiaron todo y por qué algunos científicos creen ahora que estamos viendo cómo se construye algo en Marte. El compuesto que no debería existir. Empecemos con la química básica. Cuando observas cualquier cometa, en cualquier lugar de nuestro sistema solar o más allá, esperas encontrar ciertos elementos en proporciones específicas. El níquel y el hierro siempre aparecen juntos. Se forjan en los mismos hornos estelares durante las explosiones de supernovas. Viajan juntos a través del espacio interestelar y se condensan juntos en los discos protoplanetarios donde se forman los cometas. Encontrar níquel sin hierro es como encontrar agua sin hidrógeno. Simplemente no ocurre en la naturaleza. Sin embargo, el análisis espectroscópico de Keck muestra que 3I Atlas emite aproximadamente 4 gramos de níquel por segundo sin hierro detectable. No se trata de trazas, sino de cero. El compuesto que se libera es tetracarbonilo de níquel, una molécula tan específica que en la Tierra solo existen refinerías industriales y plantas metalúrgicas, producida en condiciones cuidadosamente controladas con níquel purificado, monóxido de carbono y temperaturas y presiones mantenidas con precisión. No se conoce ningún proceso natural en el espacio que cree tetracarbonilo de níquel. El Dr. W.B. Hubbard y su equipo de Keck publicaron sus hallazgos con cautela, sugiriendo que tal vez algún mecanismo natural exótico que aún no hemos descubierto podría explicar esto, pero no pudieron identificar cuál sería ese mecanismo. Avi Loeb fue más directo. Solo hay un lugar donde se sabe que existe, y es en las aleaciones de níquel producidas industrialmente. Esto nunca se ha observado en ningún otro objeto. Piense en lo que eso significa. Un objeto interestelar que podría haber viajado durante miles de millones de años emite un compuesto que solo hemos visto en fábricas, un compuesto utilizado en recubrimientos metálicos e ingeniería aeroespacial para reforzar los materiales de superficie. Hemos estudiado cientos de cometas. Hemos observado otros objetos interestelares como 1I Oumuamua y 2I Borisov. Hemos analizado las firmas espectrales de todo nuestro sistema solar. Nunca habíamos detectado tetracarbonilo de níquel. Hasta ahora, hasta 3I Atlas. Pero las imágenes del Keck revelaron algo igualmente inquietante. Una columna que se extendía varios cientos de kilómetros desde el núcleo. A diferencia de todos los cometas que hemos estudiado, esta columna no apunta lejos del Sol, sino hacia él. Las colas de los cometas se alejan del Sol, empujadas por el viento solar y la presión de la radiación. Es uno de los hechos más fundamentales del comportamiento de los cometas. Pero 3I Atlas viola esta física básica. El Keck Cosmic Wave Imager capturó esta anomalía en múltiples longitudes de onda. Un chorro compuesto por un 87% de dióxido de carbono, apuntando directamente al Sol. Avi Loeb planteó la pregunta obvia: ¿por qué vemos un chorro apuntando al Sol? Esto nunca se ha observado en ningún otro objeto. La física estándar no ofrece ninguna explicación. No parece una desgasificación aleatoria. Parece controlada, direccional, como un propulsor. 3 de octubre de 2025. Marca esa fecha. 3I Atlas se acercó al máximo a Marte.
a 30 millones de kilómetros, lo suficientemente cerca como para que varias naves espaciales en órbita marciana capturaran lo que deberían haber sido las imágenes más nítidas de un objeto interestelar jamás obtenidas. El ExoMars Trace Gas Orbiter de la Agencia Espacial Europea estaba perfectamente posicionado. El Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, equipado con HiRISE, la cámara más potente jamás enviada a otro planeta, capaz de resolver objetos del tamaño de una mesa de cocina en la superficie de Marte, tenía a 3I Atlas en su punto de mira. El Tianwen-1 de China y la sonda Hope de los Emiratos Árabes Unidos también lo estaban observando. 4 agencias espaciales, 7 naves espaciales, la mayor campaña coordinada de observación de un objeto interestelar de la historia. Y entonces se publicaron las imágenes. Las fotos de la ESA mostraban un punto blanco borroso, sin detalles, sin estructura, sin nada útil. Astrónomos aficionados con telescopios domésticos capturaban imágenes más nítidas de cometas lejanos, pero aquí estaban las cámaras orbitales más avanzadas que existen, situadas más cerca de lo que cualquier observador terrestre podría esperar, y ofreciendo imágenes que parecían deliberadamente oscurecidas. La explicación de la ESA fue técnica. Sus cámaras estaban diseñadas para las brillantes superficies marcianas, no para objetos lejanos y tenues. El cometa era entre 10.000 y 100.000 veces más tenue que sus objetivos habituales. Pero eso no responde a la pregunta fundamental: ¿dónde están las imágenes de la NASA? HiRISE tenía una resolución de aproximadamente 30 km por píxel a la distancia de 3I Atlas, 10 veces mejor que la que logró la ESA. Si hubiera alguna estructura, algún patrón geométrico, cualquier cosa incompatible con un cometa natural, HiRISE lo habría visto. Esas imágenes se tomaron. Múltiples ventanas de observación, múltiples longitudes de onda. Los datos existen. Casi 3 semanas después del sobrevuelo, la NASA no ha publicado ni una sola imagen de HiRISE de 3I Atlas. La explicación oficial: el cierre del gobierno de los Estados Unidos. Más de 15.000 empleados de la NASA están en situación de permiso. No hay personal para procesar las imágenes. A primera vista, eso es razonable, excepto que la ESA publicó sus imágenes, que no se ven afectadas en absoluto por la política estadounidense. La CNSA de China es independiente. Los Emiratos Árabes Unidos operan de forma autónoma. Sin embargo, ninguna de ellas ha publicado nada más allá de esas primeras capturas decepcionantes. No hay observaciones de seguimiento, ni procesamiento mejorado, ni análisis espectroscópico desde la órbita. No es solo la NASA la que guarda silencio. Son todos los que estaban observando. Varias agencias espaciales soberanas con intereses nacionales contrapuestos, todas ellas decidiendo simultáneamente no publicar sus mejores datos sobre el objeto más significativo que ha visitado nuestro sistema solar en años. ¿Coordinación? ¿Coincidencia? ¿Algo más? Cuando los telescopios aficionados ven demasiado, el mismo día del sobrevuelo de Marte, un astrónomo aficionado portugués que opera como Dobsonian Power subió una imagen a las redes sociales. Había rastreado 3I Atlas utilizando un telescopio solar desde su patio trasero, un equipo que no es ideal, pero que resulta útil con la mejora digital. La imagen mostraba características angulares, formas geométricas oscuras dentro del brillo difuso, estructuras que no coincidían con el material típico de los cometas. Su pie de foto era sencillo. ¿Qué diablos es eso? En 6 horas, la imagen se difundió como la pólvora por los foros de astronomía. Las reacciones se dividieron inmediatamente. Un grupo vio pruebas claras de estructuras artificiales. La geometría era demasiado regular y los bordes demasiado nítidos. El otro lo descartó como pareidolia, amplificada por un procesamiento inadecuado. Los telescopios solares no están diseñados para objetos del espacio profundo. Una mejora agresiva puede generar artefactos. La refutación técnica era sólida.
Excepto que Dobsonian Power no es un teórico de la conspiración de Internet. Su canal de YouTube documenta más de una década de astrofotografía legítima con métodos verificados. Cuando se le preguntó, no hizo afirmaciones descabelladas. Reconoció las limitaciones de su equipo y prometió volver a intentarlo en noviembre, cuando 3i Atlas sea visible tras pasar por detrás del Sol. Su respuesta fue mesurada, científica y adecuadamente cautelosa, lo que hace que lo que sucedió a continuación sea aún más revelador. En 24 horas, varios sitios web de comunicación científica publicaron artículos que abordaban específicamente su imagen. El tono no era una explicación neutral, sino una refutación agresiva. He aquí por qué no es lo que parece. Entonces comenzó la guerra de las mejoras. Los usuarios descargaron las imágenes originales de la ESA y las procesaron con algoritmos, apilamiento astronómico, escalado con IA, aprendizaje automático. Los resultados variaron enormemente. Algunos no mostraron nada. Otros revelaron patrones distintivos, regularidad geométrica. El problema, una vez que se procesa una imagen de forma agresiva, especialmente con IA, ya no se ve lo que hay. Se ve lo que un algoritmo cree que debería haber. Si se entrena a la IA con imágenes de naves espaciales y se le pide que mejore un punto borroso, es posible que genere detalles similares a los de una nave espacial, porque eso es lo que ha aprendido a reconocer. En 48 horas, circularon por Internet docenas de versiones mejoradas. La mayoría eran obviamente falsas, pero entre ellas había unas pocas que parecían diferentes, más sutiles, menos sensacionales, que mostraban la regularidad suficiente como para hacerte preguntarte. Y ahí fue cuando comenzó el silencio algorítmico. Alrededor del 7 de octubre, algo cambió en las plataformas de redes sociales. Los usuarios comenzaron a informar de que las publicaciones sobre 3i Atlas estaban desapareciendo. No se marcaban como desinformación, simplemente desaparecían. Un usuario de Reddit documentó la publicación de un análisis detallado de los datos químicos de Keck. El hilo obtuvo cientos de votos positivos, docenas de comentarios y un debate activo. Luego desapareció. No se eliminó con una explicación del moderador, sino que se borró por completo. Los intentos de volver a publicarlo fracasaron. Se prohibió sin notificación. En Twitter, las métricas de interacción cayeron drásticamente. Las publicaciones sobre 3i Atlas, que normalmente alcanzarían decenas de miles de visitas, se estancaron en unos pocos cientos. Sin advertencias, sin violaciones de la política, solo una silenciosa supresión algorítmica. YouTube presentó un patrón diferente. Los creadores de contenido que analizaban 3i Atlas recibieron avisos de desmonetización, discusión de temas delicados sin el contexto adecuado, contenido científico potencialmente engañoso. El patrón era claro. Si se decía que definitivamente se trataba solo de un cometa, el vídeo se monetizaba y se promocionaba. ¿Sugerir que podría haber anomalías que valiera la pena investigar? Desmonetizado. El sistema de verificación de datos de Facebook etiquetó agresivamente el contenido de 3i Atlas. Las publicaciones que compartían artículos científicos recibían advertencias de contexto faltante. Las citas directas de publicaciones revisadas por pares se marcaban como parcialmente falsas. El subtexto: no te preocupes, no especules, confía en las autoridades, sigue adelante. Las plataformas de redes sociales suprimen contenido constantemente. Los algoritmos cambian. La participación fluctúa. Pero todo esto sucedía al mismo tiempo, apuntando a un tema específico, justo cuando el interés público era mayor y las respuestas oficiales más ausentes. Algunos creadores desarrollaron un lenguaje codificado. En lugar de 3i Atlas, decían el visitante. En lugar de artificial, utilizaban anómalo o no terrestre. El efecto Streisand en tiempo real. Cada intento de supresión amplificaba la sospecha de que la conversación debía ser controlada.
Pero aquí está lo que nadie discutía. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este objeto específico? Si se trataba solo de un cometa natural con propiedades inusuales pero explicables, ¿por qué alguien se molestaría en suprimir la discusión al respecto? El físico que no se queda callado. Avi Loeb tiene una reputación. Entre sus colegas astrofísicos, es conocido por ser brillante, provocador y dispuesto a expresar hipótesis que otros consideran profesionalmente peligrosas. Es el antiguo presidente del Departamento de Astronomía de Harvard. Ha publicado más de 800 artículos, ha asesorado a presidentes y ha dirigido importantes iniciativas de investigación. Sus credenciales son impecables. También es el científico que sugirió que Oumuamua, el primer objeto interestelar detectado en 2017, podría ser una nave espacial artificial. Esa sugerencia le hizo impopular. Sus colegas le acusaron de sensacionalismo, de buscar titulares y de dañar la confianza del público en la ciencia. Pero Loeb no se echó atrás. Escribió un libro, publicó artículos y señaló anomalías específicas en el comportamiento de Oumuamua, su aceleración sin desgasificación visible, su forma inusual y su reflectividad. Se preguntó por qué la comunidad científica se resistía tanto a considerar explicaciones tecnológicas. Su argumento era sencillo. Si viéramos un objeto cerca de la Tierra comportándose como Oumuamua, lo reconoceríamos inmediatamente como artificial. Recurrimos por defecto a explicaciones naturales para los objetos interestelares solo porque carecemos de una base de comparación. Ahora con 3i Atlas, Loeb está planteando argumentos similares, pero esta vez las pruebas son más amplias y difíciles de descartar. Ha esbozado 7 características específicas que individualmente podrían explicarse mediante procesos naturales exóticos, pero que en conjunto forman un patrón estadísticamente improbable. En primer lugar, la anomalía de la trayectoria. 3i Atlas entró en nuestro sistema solar con una inclinación orbital de solo 4,89 con respecto al plano eclíptico de la Tierra, menos del 1% de los ángulos de llegada posibles. Los objetos del espacio interestelar deberían llegar desde direcciones aleatorias, pero 3i Atlas llegó casi alineado con nuestro plano planetario. En segundo lugar, la imposibilidad química que ya hemos comentado. Níquel sin hierro, tetracarbonilo de níquel que aparece donde no debería existir ningún proceso industrial. En tercer lugar, la contradicción térmica. El objeto desprende gases como un cometa activo que se calienta, pero las observaciones infrarrojas muestran que permanece inusualmente frío. Es como ver a alguien sudar profusamente en un congelador. Cuarto, el chorro hacia el Sol. Material que fluye hacia el Sol en lugar de alejarse, lo que viola la física básica de los cometas. Quinto, la anomalía de masa. Las observaciones realizadas entre mayo y septiembre de 2025 no muestran ninguna aceleración no gravitatoria detectable, lo que implica que el objeto es mucho más masivo y denso que un cometa típico de su tamaño. Más de 33.000 millones de toneladas para algo que debería ser principalmente hielo y polvo. En sexto lugar, la alineación de la señal WOW. Cuando se traza hacia atrás, la trayectoria del objeto lo sitúa a menos de 9 degrado de la ubicación de la fuente de la famosa señal WOW de 1977, una ráfaga de radio inexplicable que sigue siendo uno de los misterios más intrigantes del SETI. En séptimo lugar, la ventana de observación. 3i Atlas alcanzará su máxima aproximación al Sol el 29 de octubre, pasando por el lado opuesto a la Tierra durante su momento más activo. Estará completamente oculto a los telescopios terrestres cuando un cometa natural debería estar entrando en erupción con desgasificación, como si estuviera sincronizado para ocultarse al máximo. Loeb califica a 3i Atlas con una puntuación de 4 a 6 en su escala de probabilidad de construcción artificial, desarrollada por él mismo. Es una puntuación más alta que la de Oumuamua, más alta que la de cualquier objeto que haya evaluado anteriormente. En una reciente entrada de su blog escribió:
El resultado más probable es que 3I Atlas sea un objeto interestelar completamente natural, probablemente un cometa, pero las pruebas son lo suficientemente convincentes como para que no podamos descartar su origen tecnológico sin más datos. A continuación, añadió algo que fue noticia. Si 3I Atlas demuestra capacidad tecnológica, si altera su curso después del perihelio, los mercados financieros podrían colapsar. No es una hipérbole, no es una metáfora, es una predicción seria de un físico serio sobre las consecuencias económicas de confirmar que un objeto artificial de otro sistema estelar está operando en nuestro sistema solar. Ese nivel de certeza, esa voluntad de arriesgar su reputación con una conclusión que la mayoría de sus colegas ni siquiera considerarían, te hace preguntarte, ¿qué sabe que no está diciendo públicamente? Agosto de 2025. El observatorio Keck publicó datos espectroscópicos que confirmaban la emisión de tetracarbonilo de níquel. Pero en ese conjunto de datos había algo más, algo que no se mencionaba en el comunicado de prensa ni en el artículo científico. El Keck Cosmic Web Imager capturó no solo las firmas químicas, sino también su distribución espacial, dónde se concentraba la emisión de níquel, cómo se extendía desde el núcleo la geometría de la pluma. Investigadores independientes que analizaban los datos públicos observaron patrones. El níquel no se distribuía de manera uniforme, sino que se concentraba en regiones específicas, asimétricas y direccionales. Cuando superpusieron el mapa de distribución del níquel a imágenes de longitud de onda visual, surgió algo: estructuras, no variaciones aleatorias de densidad, ni artefactos de distorsión atmosférica. Patrones geométricos reales visibles en múltiples longitudes de onda, consistentes en múltiples sesiones de observación. Un usuario de Reddit, AstroPixel Hunter, fue el primero en publicar un análisis detallado. Descargó los datos brutos de Keck, aplicó un procesamiento astronómico estándar, nada exótico, nada mejorado con IA, y aisló las regiones donde la emisión de níquel era más fuerte. Lo que vio parecía casi arquitectónico: 3 puntos de emisión distintos dispuestos en un triángulo equilátero, cada uno separado por aproximadamente 2,1 kilómetros. Un punto de concentración central con extensiones radiales aparentes. Una simetría que la sublimación natural simplemente no produce. Publicó con las advertencias oportunas. Esto podría ser un sesgo de selección. Podrían ser artefactos instrumentales. Podría ser mi cerebro viendo patrones que no existen. Pero creo que otras personas deberían echarle un vistazo. Otras personas lo hicieron. Astrónomos aficionados con equipos caseros confirmaron la distribución asimétrica del níquel. Investigadores profesionales que trabajaban fuera de los canales convencionales verificaron los patrones geométricos. En una semana, más de una docena de confirmaciones independientes, utilizando diferentes telescopios, diferentes métodos de procesamiento, diferentes enfoques analíticos, todos vieron lo mismo: 3 puntos en un triángulo, extensiones radiales, regularidad geométrica. La respuesta de la comunidad científica fue moderada. Algunos investigadores reconocieron los patrones, pero los atribuyeron a procesos naturales desconocidos: efectos de cristalización, dinámica rotacional, campos magnéticos que organizan las partículas. Nadie podía explicar por qué esos procesos hipotéticos producirían una geometría tan precisa, o por qué nunca los habíamos visto en ningún otro cometa. Loeb fue directo. La distribución espacial de la emisión de níquel es incompatible con una desgasificación aleatoria. Parece controlada, parece diseñada. Luego añadió lo que la mayoría de los titulares pasaron por alto: si este patrón se mantiene durante el perihelio, si la geometría permanece estable a medida que el objeto se acerca al máximo calentamiento solar, entonces estamos ante algo que mantiene la integridad estructural en condiciones que deberían destruir un cometa natural. En otras palabras, si 3I Atlas
sobrevive a su máximo acercamiento con esas características geométricas intactas, no puede ser hielo y roca. Tiene que ser otra cosa. ¿Qué se está construyendo en Marte? 4 de octubre. El rover Perseverance de la NASA, situado en el cráter G0, capturó algo en el cielo nocturno con su cámara de navegación. Una estela alargada, aproximadamente 4 veces más larga que ancha. Cuando se calculó el tamaño aparente basándose en las especificaciones de la cámara y la distancia conocida a 3I Atlas, se llegó a una cifra inquietante: 50.000 kilómetros de largo, 4 veces más ancho que el diámetro de la Tierra. Las redes sociales estallaron. ¿Era 3I Atlas realmente enorme? ¿Había estado ocultando su verdadero tamaño? ¿Estábamos viendo algo fundamentalmente diferente? Loeb analizó la imagen y ofreció una explicación mesurada. La estela no mostraba el tamaño físico, sino la trayectoria que 3I Atlas había trazado en el cielo marciano durante un tiempo de exposición prolongado, probablemente alrededor de 10 minutos. Dadas las velocidades relativas, eso produciría exactamente la longitud de la estela observada. Caso cerrado. La teoría del cilindro desmentida por la mecánica orbital básica. Excepto que Loeb incluyó una frase a la que se aferraron los teóricos de la conspiración. Si las imágenes de la cámara de navegación representan instantáneas únicas con tiempos de exposición inferiores a 3,28 segundos, entonces el brillo y la longitud angular implican que no se trata de 3I Atlas. En ese caso, la fuente podría estar mucho más cerca de la cámara. Espera, si se trata de capturas de un solo fotograma, entonces lo que fotografió Perseverance no era 3I Atlas en absoluto. Era otra cosa, algo más cercano a Marte. Y la NASA no ha publicado los metadatos de la imagen. No sabemos si es un fotograma compuesto o único, el tiempo de exposición, cuántas imágenes se apilaron. La excusa del cierre del gobierno también se aplica aquí. Pero aquí está lo que resulta especialmente intrigante. Perseverance no debía capturar imágenes de 3I Atlas esa noche. El plan de misión del rover consistía en realizar trabajos de geología superficial. Las cámaras de navegación están pensadas para conducir, no para la observación astronómica. Entonces, ¿por qué apuntaba al cielo? ¿Fue una decisión autónoma de la IA? ¿Una observación no programada? ¿O instrucciones actualizadas desde la Tierra específicamente para capturar 3I Atlas durante el sobrevuelo de Marte? Y si fue intencionado, ¿por qué la NASA no lo ha mencionado? El silencio en torno a las imágenes de Perseverance refleja el silencio en torno a las observaciones de los orbitadores. Múltiples naves espaciales, múltiples puntos de observación, múltiples oportunidades para confirmar o refutar anomalías. En general, ocultación sistemática de información. Pero los observadores aficionados siguieron observando y empezaron a aparecer informes, imágenes supuestamente captadas por observadores privados, afirmaciones de señales electromagnéticas inusuales cerca de la órbita de Marte, alegaciones de que 3I Atlas no solo estaba pasando por allí, sino que estaba haciendo algo cerca de Marte. La mayoría de los informes eran imposibles de verificar, fuentes anónimas, observaciones sin confirmar. Pero una afirmación se repetía en múltiples fuentes independientes. Algo en la órbita marciana estaba cambiando. Algo se estaba montando, construyendo o activando. Y el momento coincidía perfectamente con la aproximación más cercana de 3I Atlas. A finales de septiembre de 2025, varios observadores aficionados informaron de anomalías cerca de la órbita de Marte. No era el propio 3I Atlas, sino otra cosa, algo que no había estado allí antes de la aproximación del objeto interestelar. Los informes eran fragmentarios, pero se observaba un patrón, fuentes de luz anómalas en la órbita marciana que aparecían y desaparecían, patrones de reflectividad incompatibles con los satélites naturales o las naves espaciales conocidas. Un astrónomo chileno, utilizando un telescopio de 14 pulgadas, capturó lo que parecía ser un objeto estructurado en la órbita baja de Marte
con características geométricas regulares, de aproximadamente 200 metros de largo y con una aparente simetría bilateral, capturado durante 3 noches distintas. Misma posición orbital, mismo aspecto. Un observador australiano informó de señales electromagnéticas inusuales al apuntar un radiotelescopio hacia Marte, emisiones de banda ancha en el rango de 400-800 MHz, pulsando con un período de 3,2 segundos que no coincidían con ninguna frecuencia de satélite conocida. Lo más provocativo es que un observatorio privado de Nuevo México rastreó lo que describieron como actividad de construcción cerca de Phobos, la luna más grande de Marte. Su registro de observaciones filtrado describía el movimiento coordinado de múltiples objetos, la transferencia de material y disposiciones geométricas incompatibles con la mecánica orbital natural. Entonces alguien se fijó en la sincronización. Todas estas observaciones anómalas comenzaron entre el 3 y el 7 de octubre, el momento exacto en que 3I Atlas se acercó más a Marte. Antes del 3 de octubre, nada inusual. Después del 7 de octubre, múltiples observadores independientes vieron actividad inexplicable. ¿Y si 3I Atlas no solo pasó por Marte? ¿Y si desplegó algo durante el sobrevuelo? Pequeñas naves, sistemas autónomos, tecnología diseñada para operar en la órbita marciana sin llamar la atención de inmediato. La frase que aparecía en los debates en línea era inquietante. ¿Y si está construyendo algo? 29 de octubre de 2025. Hoy, ahora mismo, 3I Atlas está pasando por detrás del Sol, alcanzando el perihelio, su punto más cercano a aproximadamente 202 millones de kilómetros de la superficie solar. Para un cometa natural, este es el momento de máxima actividad. La intensa radiación solar debería provocar una explosiva desgasificación. Los hielos de la superficie deberían sublimarse rápidamente. El cometa debería brillar de forma espectacular, posiblemente fragmentarse y sin duda sufrir una transformación visible. Pero no podemos verlo. Todos los telescopios terrestres de la Tierra son inútiles. 3I Atlas se pierde en el resplandor solar, completamente oculto durante lo que debería ser su momento más revelador. El momento parece casi deliberado. Piénsalo. Un objeto llega del espacio interestelar, muestra propiedades anómalas durante meses, se niega a comportarse como un cometa natural, emite compuestos químicos imposibles, y luego alcanza su fase más crítica precisamente cuando nadie en la Tierra puede observarlo. Avi Loeb ha sido explícito sobre lo que podría suceder a continuación. Ha planteado 2 escenarios. Escenario 1. 3I Atlas es un cometa natural. Entra en erupción con desgasificación y posiblemente se rompe. Cuando emerja de detrás del Sol a principios de noviembre, veremos claras pruebas de estrés térmico. Fragmentación, aumento de la producción de polvo, todos los indicios de hielo y roca que se encuentran con la intensa radiación solar. Si eso ocurre, el misterio quedará resuelto. Química inusual, sí. Trayectoria improbable, de acuerdo. Pero, en última instancia, solo un remanente helado de otro sistema estelar que pasa por el nuestro. Escenario 2. 3I Atlas es tecnológico. Utiliza el paso por el perihelio para realizar una maniobra solar Oberth inversa, una estrategia óptima de frenado de alto empuje que podría permitirle reducir la velocidad, quedar ligado gravitacionalmente a nuestro Sol y permanecer en nuestro sistema solar indefinidamente. Oculto a la observación, podría lanzar sondas, desplegar equipos, cambiar de trayectoria, realizar cualquier número de acciones imposibles de detectar hasta que ya se hayan producido. Loeb escribió: cuando mires al Sol en las próximas semanas, ten en cuenta que 3I Atlas está pasando por detrás de él. Si 3I Atlas maniobra hacia la Tierra cuando reaparezca, los mercados financieros podrían colapsar. No está exagerando. Está describiendo las consecuencias económicas de confirmar que un objeto artificial de otra civilización está operando activamente en nuestro sistema solar y podría acercarse a nuestro planeta.
Los mercados bursátiles responden a la incertidumbre. La incertidumbre de la tecnología extraterrestre demostrada sería una incertidumbre a nivel existencial. Hay un grupo que está observando. El proyecto Galileo que dirige Loeb. 3 observatorios, en Massachusetts, Pensilvania y Nevada, equipados con cámaras de alta resolución, sensores infrarrojos y receptores de radio diseñados específicamente para detectar fenómenos aéreos anómalos. A finales de octubre y principios de noviembre, los 3 están ejecutando protocolos operativos máximos, vigilando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en busca de cualquier cosa inusual. Si 3i Atlas lanza sondas durante el perihelio, esos instrumentos podrían captarlas. Podrían. Pero 3 observatorios que cubren una pequeña fracción del cielo de la Tierra, buscando objetos cuyo tamaño, velocidad y trayectoria son completamente desconocidos, las probabilidades no son favorables. Lo que plantea una pregunta incómoda. Si algo está sucediendo en este momento, si 3i Atlas está haciendo algo detrás del Sol mientras estamos ciegos, ¿lo sabremos antes de que sea demasiado tarde? La conexión de 48 años. Volvamos a la señal WOW, porque esta conexión es más significativa de lo que parece inicialmente. 15 de agosto de 1977. El radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio detectó una ráfaga de 72 segundos de energía de radio de banda estrecha. La señal era fuerte, 30 veces superior al ruido de fondo. Se centraba en 1400-1456 metros, la línea del hidrógeno, exactamente la frecuencia que los investigadores del SETI teorizaron que sería óptima para la comunicación interestelar, y provenía de una dirección precisa en Sagitario. Ascensión recta 19 horas 25 minutos, declinación 27 do. Durante 48 años, esa señal ha permanecido sin explicación. Cientos de observaciones de seguimiento, miles de horas de telescopio apuntando a la misma región, nada. Solo ese estallido que nunca se repitió. Cuando Avi Loeb calculó dónde se encontraba 3i Atlas, el 12 de agosto de 1977, 3 días antes de la señal WOW, descubrió algo extraordinario. El objeto se encontraba a aproximadamente 600 unidades astronómicas de la Tierra, en dirección a Sagitario, con una ascensión recta de 19 horas y 40 minutos y una declinación de +119 grados. 9 grados de separación entre la fuente de la señal WOW y la posición de 3i Atlas en ese momento. En la inmensidad del espacio, con objetos aleatorios que pueden llegar desde cualquier dirección, esa alineación tiene una probabilidad de aproximadamente el 0,6%. Improbable, pero no imposible. Pero consideremos la física. Si 3i Atlas transmitió la señal WOW desde una distancia de 600 UA, la potencia de transmisión necesaria sería de entre 0,5 y 2 gigavatios, niveles de energía de una central nuclear concentrados en un haz de radio estrecho. Imposible para los procesos naturales, pero totalmente razonable para una tecnología avanzada que intenta enviar una señal detectable a través de distancias interestelares. Y la señal WOW se desplazó hacia el azul, aproximadamente 10 kilómetros, con respecto a la línea del hidrógeno. El desplazamiento hacia el azul significa que la fuente se movía hacia la Tierra. 3i Atlas se está acercando actualmente al Sol a unos 60 km/s, pero en 1977 podría haberse movido más lentamente, deslizándose, observando, sin comprometerse aún a una aproximación cercana. Loeb ha propuesto un escenario de reconocimiento. 3i Atlas envía un pulso en 1977, una señal deliberada diseñada para ser detectada por cualquier civilización tecnológica que monitoree la línea del hidrógeno. Luego observa. ¿Responde la humanidad? ¿Apuntamos los telescopios hacia la región de origen? ¿Intentamos comunicarnos? No lo hicimos. La señal fue registrada, analizada, nunca explicada de manera definitiva, pero no respondimos activamente. Así que 3i Atlas continúa su aproximación, acelera hacia el sistema solar y entra en nuestra vecindad 48 años después,
para realizar una observación más cercana. Es una hipótesis comprobable. Si 3I Atlas está transmitiendo actualmente, si los radiotelescopios detectan señales estructuradas procedentes de él, eso confirmaría parcialmente el escenario. Pero aquí está la parte frustrante. Ningún radiotelescopio importante ha informado de que haya intentado observar 3I Atlas. Ni el Very Large Array, ni el Green Bank Telescope, ni Parkes. SETI, la organización dedicada literalmente a la búsqueda de inteligencia extraterrestre, no ha anunciado ningún programa de monitoreo. ¿Por qué no? La respuesta obvia: porque apuntar telescopios a cometas en busca de transmisiones alienígenas parece un desperdicio. Los cometas son naturales, no transmiten, excepto que 3I Atlas no se comporta como un cometa natural. Y si hay siquiera un 5% de posibilidades de que la conexión de la señal WOW sea real, ¿no debería SETI dedicarle algo de tiempo de observación? La respuesta menos obvia: tal vez lo hayan hecho. Tal vez las observaciones se llevaron a cabo de forma privada. Tal vez los resultados no fueron concluyentes o fueron inesperados, y están esperando una confirmación antes de anunciarlos. O tal vez los resultados fueron positivos. Tal vez detectaron algo. Y ahora volvemos al mismo patrón. Silencio coordinado mientras las instituciones deciden cómo manejar datos sin precedentes. El problema retrógrado. Hay un detalle de la mecánica orbital que debemos explorar. La trayectoria de 3I Atlas es retrógrada, es decir, se mueve en dirección opuesta a la órbita de los planetas alrededor del Sol. En el perihelio, viaja a aproximadamente 68 km con respecto al Sol, mientras que la Tierra orbita a 30 km en dirección opuesta. Eso le da a 3I Atlas una velocidad relativa de casi 98 km en comparación con la Tierra. Para un objeto natural que pasa aleatoriamente, esto no es nada extraordinario. Pero si 3I Atlas es artificial, si está controlado, entonces la trayectoria retrógrada es una elección, y esa elección tiene implicaciones. Una órbita retrógrada hace que la interceptación sea extremadamente difícil. Nuestros cohetes más rápidos pueden alcanzar quizás 30 km/s. Igualar la velocidad de 3I Atlas requeriría un gasto de energía casi imposible. En otras palabras, si quisiéramos enviar una misión para encontrarse con él, no podríamos. No con la tecnología actual. Eso podría ser una coincidencia, pero también podría ser intencionado. Una sonda diseñada para observar sin ser interceptada elegiría una trayectoria que hiciera impracticable la interceptación. La órbita retrógrada también hace que ciertas maniobras sean más eficientes. Si 3I Atlas quisiera desplegar cargas útiles hacia los planetas interiores, hacia Marte o la Tierra, la mecánica sería sencilla. Basta con reducir la velocidad con respecto al Sol, dejar que la dinámica orbital se encargue del resto, sin cambios de trayectoria complicados, sin quemaduras de alta energía. Solo soltar y dejarse llevar. Loeb lo ha señalado explícitamente. Ha calculado que lanzar cargas útiles desde 3I Atlas hacia Marte requeriría un cambio de velocidad inferior a 5 km/h, pues algo insignificante para cualquier sistema de propulsión capaz de realizar viajes interestelares. Se trata de un pensamiento estratégico, el tipo de pensamiento que aplicaría una inteligencia tecnológica al entrar en un sistema estelar alienígena. 4 de octubre de 2025. Un usuario anónimo del foro paranormal de 4chan publicó lo que, según él, era información privilegiada de la Agencia Espacial Europea. Las filtraciones en Internet son habituales. La mayoría son ficciones creativas, pero esta era diferente. El nivel de detalle técnico era inquietante. El autor no hizo afirmaciones descabelladas sobre invasiones alienígenas. En cambio, describió anomalías observacionales específicas. En primer lugar, un análisis espectroscópico que mostraba una emisión de gas níquel de 100 kAs sin apenas hierro, lo que contradice los principios básicos de la química estelar. En segundo lugar,
Contradicciones térmicas. El objeto libera grandes cantidades de gas y polvo, característicos del calentamiento, pero las observaciones infrarrojas muestran que sigue siendo mucho más frío de lo que debería. En tercer lugar, la precisión de la trayectoria. El objeto llegó con una inclinación orbital de 4,89, un disparo perfecto desde el núcleo galáctico sin oscilaciones ni perturbaciones gravitacionales, como si estuviera dirigido. A continuación, el autor del mensaje añadió algo más oscuro. Afirmó que el objeto encaja en el perfil de lo que denominó una entidad posbiológica. No es un cometa natural, ni una nave espacial convencional, sino algo intermedio. Un motor de partículas de 3 fases con una potencia estimada de 75 megavatios, que transmite continuamente y sondea nuestro sistema solar. La publicación concluía con un marco teórico que sugería que 3I Atlas podría ser una bola Q, un objeto cuántico exótico con propiedades imposibles en la física normal. Increíblemente denso a la vez que difuso, capaz de absorber y redistribuir energía instantáneamente, capaz de explicar el problema del níquel sin hierro mediante la producción preferencial de isótopos. En 18 horas, la publicación había sido capturada y compartida por todas partes. La mayoría la descartó como una sofisticada ficción de fans, alguien con conocimientos de astrofísica divirtiéndose con especulaciones. Pero esto es lo que inquietó a la gente. Varias afirmaciones de esa publicación fueron confirmadas posteriormente por artículos científicos oficiales. La observación del níquel sin hierro, confirmada por el observatorio Keck en agosto. Las contradicciones térmicas, verificadas por los datos infrarrojos del JWST. La precisión de la trayectoria, documentada en publicaciones revisadas por pares por varios equipos independientes. ¿Cómo es posible que un usuario anónimo de 4chan, escribiendo el 4 de octubre, describiera con precisión observaciones que no se publicarían oficialmente hasta semanas más tarde? Hay 3 posibilidades: una suposición afortunada, una filtración interna, o que el usuario describiera algo que había observado directamente, algo lo suficientemente real y preocupante como para sentirse obligado a compartirlo de forma anónima. La hipótesis de la Q-Ball es especialmente intrigante porque no es ciencia ficción, sino física teórica legítima, propuesta por primera vez en la década de 1980 como solución a las ecuaciones de la teoría cuántica de campos. Las Q-Balls son estados cuánticos solitones no topológicos, que en teoría podrían existir a escala macroscópica. Si una Q-Ball viajara por el espacio, tendría propiedades extrañas. Sería increíblemente masiva, aunque parecería de baja densidad. Emitiría partículas de formas termodinámicamente imposibles y mantendría la coherencia estructural en condiciones que destruirían la materia normal. En otras palabras, podría parecerse exactamente a lo que estamos observando con 3I Atlas. Pero las Q-Balls son puramente hipotéticas. Nunca hemos detectado ninguna. No tenemos pruebas de que existan fuera de los modelos matemáticos, a menos que 3I Atlas sea uno de ellos. A menos que estemos viendo cómo la física teórica se convierte en realidad observacional. La comunidad científica no se ha tomado en serio la hipótesis de las Q-Balls. Es demasiado exótica, demasiado especulativa, el tipo de explicación que solo se propone después de agotar todas las alternativas convencionales. Pero las alternativas convencionales no explican las observaciones. Los modelos naturales de cometas no dan cuenta de la química. Las trayectorias interestelares aleatorias no producen esa alineación orbital. La física estándar de desgasificación no crea chorros hacia el Sol. En algún momento hay que considerar explicaciones exóticas, no porque se quiera que sean ciertas, sino porque las explicaciones normales siguen sin coincidir con los datos. La revelación de noviembre. A principios de noviembre, 3I Atlas emergerá de detrás del Sol y volverá a ser visible desde la Tierra. Los telescopios terrestres lo rastrearán.
Veremos si ha sobrevivido intacto al perihelio o si se ha fragmentado. Mediremos su trayectoria para determinar si se ha producido alguna corrección de rumbo. Y finalmente sabremos si las especulaciones de los últimos 4 meses estaban justificadas o si hemos estado pensando demasiado en lo que resultó ser hielo y roca, captando la luz solar de formas inesperadas. Si 3I Atlas emerge con la misma trayectoria hiperbólica con la que entró, si muestra signos de fragmentación o aumento de desgasificación consistentes con el calentamiento solar, si se comporta exactamente como lo hizo Dodosy Borisov durante su aproximación al Sol, entonces el misterio estará esencialmente resuelto. Un cometa natural, una química inusual sin duda, una trayectoria improbable, es cierto, pero en última instancia solo material de otro sistema estelar que pasa por el nuestro. El tetracarbonilo de níquel se convierte en un fenómeno exótico pero natural que no habíamos observado anteriormente. El chorro hacia el Sol se convierte en una dinámica rotacional inusual pero explicable. Los patrones geométricos se convierten en pareidolia amplificada por artefactos de procesamiento. Todo vuelve a encajar en marcos cómodos en los que los objetos interestelares son científicamente interesantes, pero no suponen un desafío existencial. Pero si no se comporta así, si 3I Atlas emerge con una trayectoria alterada, si muestra incluso sutiles correcciones de rumbo inexplicables por la desgasificación o la gravedad, si los radiotelescopios detectan transmisiones estructuradas, si las características geométricas permanecen estables en lugar de disiparse bajo el estrés térmico, entonces nos encontramos en un territorio completamente inexplorado. Avi Loeb ha sido explícito sobre este escenario. Ha publicado un sistema de clasificación que evalúa la probabilidad de que un objeto sea de origen artificial. Rango 1, casi con certeza natural. Rango 10, definitivamente artificial con intención hostil demostrada. Ha declarado públicamente que no clasificará a 3I Atlas por debajo del 2. Incluso en el mejor de los casos, las anomalías son demasiado persistentes, demasiado numerosas, demasiado improbables desde el punto de vista estadístico. Una clasificación de 2 significa que probablemente sea natural, pero con suficientes características inexplicables como para justificar una investigación seria. Sin embargo, en privado, según fuentes cercanas al proyecto Galileo, la valoración de Loeb es más alta, más cercana a 4 o 5, especialmente después de las imágenes de Keck, especialmente después de las observaciones del sobrevuelo de Marte, especialmente después de la ocultación sistemática de información por parte de múltiples agencias espaciales. Una clasificación de 4 significa incertidumbre genuina. Podría ser natural, pero el origen artificial es lo suficientemente plausible como para requerir consideraciones defensivas. Una calificación de 5 significa que es más probable que sea artificial que natural. Todavía no es definitivo, pero supera el umbral en el que ignorar la posibilidad se convierte en negligencia. ¿Qué ocurre con una calificación de 5? Existen protocolos. No son públicos, pero existen. Marcos de comunicación entre agencias. Procedimientos de evaluación militar. Planes de contingencia económica. Si se confirma que un objeto de nuestro sistema solar es de origen extraterrestre artificial, no se trata solo de un descubrimiento científico. Es un acontecimiento de seguridad nacional. Un acontecimiento de seguridad mundial. Los mercados financieros reaccionarían de inmediato, no por una amenaza directa, sino por la incertidumbre fundamental. Todas las hipótesis sobre el lugar de la humanidad en el universo cambiarían. Todos los modelos de planificación a largo plazo deberían tener en cuenta la existencia de otras civilizaciones tecnológicas. El gasto en defensa cambiaría sus prioridades. Los programas espaciales se acelerarían. La cooperación internacional se fortalecería drásticamente o se fracturaría por completo.
dependiendo de cómo evalúen las diferentes naciones las implicaciones, y la reacción del público sería impredecible. Algunos acogerían con satisfacción la confirmación de la vida extraterrestre. Otros entrarían en pánico. Proliferarían las teorías conspirativas. La confianza en las instituciones, ya frágil, se derrumbaría o se consolidaría dependiendo de cómo gestionaran los gobiernos la divulgación. Por eso la NASA no ha publicado las imágenes del High Rise. No por un cierre del gobierno, no por incompetencia burocrática, sino porque esas imágenes podrían mostrar algo que requiere un cuidadoso contexto antes de su divulgación pública. Por eso varias agencias espaciales se han callado simultáneamente, no por coincidencia ni por coordinación, sino porque todas están esperando a ver qué hace el 3I Atlas cuando salga del perihelio. Si continúa en la trayectoria prevista, publicarán sus datos, explicarán las anomalías lo mejor que puedan y seguirán adelante. Si no continúa en esa trayectoria, tendrán que decidir cómo decirle a la humanidad que todo ha cambiado. El momento decisivo, el 2 o 3 de noviembre, dependiendo de la zona horaria, es aproximadamente cuando 3I Atlas sale de detrás del Sol y vuelve a ser visible. Los principales observatorios tienen programadas ventanas de observación. La nave espacial JUICE de la Agencia Espacial Europea, en ruta hacia Júpiter, observará 3I Atlas entre el 2 y el 25 de noviembre, utilizando múltiples instrumentos, pero los datos de JUICE no estarán disponibles hasta febrero de 2026. 3 meses de tiempo de procesamiento, retraso en las comunicaciones, análisis y verificación antes de su publicación. Así que primero obtendremos observaciones preliminares de los telescopios terrestres. Imágenes de longitud de onda visible que muestran si 3I Atlas está intacto o fragmentado. Espectroscopia que revela si su firma química ha cambiado. Astrometría que determina si su trayectoria se ha alterado. Esas observaciones iniciales responderán a preguntas básicas. ¿Ha sobrevivido al perihelio? ¿Sigue desprendiendo gases? ¿Se encuentra en la trayectoria prevista? Si las respuestas son sí, sí y sí, volveremos a Mindos debatir sobre los orígenes naturales frente a los artificiales, basándonos en las anomalías previas al perihelio. El misterio continúa, pero no se agrava. Si las respuestas incluyen algún no, todo cambia inmediatamente. No sobrevivió intacto. Se fragmentó. Eso respaldaría la hipótesis del cometa natural. El hielo y la roca sometidos al calor solar a menudo se rompen. Ya no sigue desprendiendo gases normalmente. O bien la actividad aumentó drásticamente, lo que podría ser una erupción natural, o bien disminuyó, lo que sugiere un agotamiento o una posible terminación intencionada por razones de sigilo. No está en la trayectoria prevista. Esta es la cuestión crítica. Si 3I Atlas ha alterado su curso de una manera que no se puede explicar por el empuje de la desgasificación o las interacciones gravitatorias, tenemos un problema. No un problema en el sentido de peligro inmediato, sino en el sentido de que ya no podemos evitar la hipótesis artificial. Las correcciones de rumbo requieren propulsión. La propulsión requiere tecnología. La tecnología requiere inteligencia. En ese momento, la conversación pasa de ¿podría ser artificial? A ¿con qué tipo de sistema artificial estamos lidiando? Y ahí es cuando las cosas se complican, porque artificial no nos dice quién lo construyó, con qué propósito, bajo qué protocolos opera, de qué acciones es capaz. Esas preguntas solo pueden responderse mediante la observación, el análisis y tal vez la comunicación, si el sistema está diseñado para responder a los intentos de contacto. Pero esto es lo que debemos comprender. Si se confirma que 3I Atlas es artificial, esa confirmación no responderá a todas nuestras preguntas. Simplemente sustituirá las viejas preguntas por otras nuevas más urgentes. Y responderemos a esas preguntas en tiempo real, bajo el escrutinio mundial, sin precedentes históricos que nos guíen.
Hay un fenómeno psicológico que describen los astronautas cuando ven la Tierra por primera vez desde la órbita: el efecto panorámico, la repentina comprensión visceral de lo pequeño y frágil que es nuestro mundo, lo arbitrarias que son nuestras fronteras, lo unificados que parecemos desde la distancia. Pero hay otro efecto del que nadie habla, el que se produce cuando no miras la Tierra desde arriba, sino que miras otra cosa desde abajo. Mirar hacia arriba a un objeto que viola tus suposiciones sobre cómo funciona la naturaleza. Podríamos llamarlo el efecto de inversión, el momento en el que, en lugar de sentirte vasto en relación con el cosmos, te sientes observado por él. Ahí es donde nos encontramos ahora, 29 de octubre de 2025, esperando noviembre. Y esa espera tiene peso. Lo que nos dice el silencio. Hablemos de lo que no se ha dicho. Las conversaciones que no se producen públicamente, pero que deben estar ocurriendo en privado. Cuando varias agencias espaciales ocultan simultáneamente datos sobre el mismo objeto, no es una coincidencia, es coordinación, o, como mínimo, una preocupación compartida. Pensemos en las realidades políticas y burocráticas. La NASA responde ante el Congreso de los Estados Unidos. La ESA informa a los Estados miembros europeos. La CNSA de China opera bajo una gobernanza completamente diferente. La Agencia Espacial de los Emiratos Árabes Unidos tiene sus propias prioridades nacionales. Estas organizaciones compiten por la financiación, por el prestigio, por las primicias científicas. En circunstancias normales, si una agencia capturara imágenes extraordinarias de un objeto interestelar, se apresuraría a publicarlas, celebraría ruedas de prensa, reivindicaría el descubrimiento antes de que nadie más pudiera hacerlo. Pero eso no es lo que ocurrió con TRESI y Atlas. En su lugar, silencio coordinado, comunicación oficial mínima, vagas garantías de que todo es normal, sin aportar pruebas de que todo es normal. Esto sugiere algo más significativo que un retraso burocrático. Sugiere un acuerdo, un entendimiento compartido de que lo que han observado requiere un manejo cuidadoso. ¿Qué podría producir ese tipo de consenso entre agencias competidoras? Opción 1. Han visto algo que desafía los supuestos científicos fundamentales y se están tomando tiempo para verificarlo antes de hacer afirmaciones que podrían dañar la credibilidad institucional. Opción 2. Han visto algo con posibles implicaciones para la seguridad nacional y están consultando con las comunidades militares y de inteligencia antes de hacerlo público. Opción 3. Han visto algo que alterará fundamentalmente la percepción pública del lugar que ocupa la humanidad en el universo, y están coordinando cómo contextualizar esa información sin provocar pánico. Los tres escenarios son plausibles. Ninguno implica una conspiración en el sentido malicioso, solo precaución institucional ante observaciones sin precedentes. Pero la precaución tiene consecuencias. Cada día que pasa sin una divulgación oficial, la confianza del público se erosiona un poco más. Las explicaciones alternativas proliferan en Internet. La narrativa se vuelve más difícil de controlar, porque el vacío de información oficial se llena de especulaciones. Algunas de esas especulaciones son descabelladas y carecen de fundamento, pero otras, el análisis cuidadoso de astrónomos aficionados, las evaluaciones técnicas de investigadores jubilados que ya no están limitados por la política institucional, son legítimas, señalan anomalías reales y plantean preguntas que merecen respuesta. Y cuanto más tiempo permanecen en silencio las agencias espaciales, más creíbles se vuelven las narrativas no oficiales. Así es como se crean las condiciones para el caos informativo, no mediante el engaño activo, sino mediante la no divulgación pasiva en un momento en el que la divulgación es desesperadamente necesaria. Lo que nos decimos a nosotros mismos, reconozcamos el mecanismo de defensa psicológico. La mayoría de las personas, cuando se enfrentan a pruebas que sugieren la existencia de inteligencia extraterrestre, recurren por defecto al escepticismo.
no porque las pruebas no sean convincentes, sino porque aceptarlas requeriría una revisión fundamental de su visión del mundo. Es más fácil suponer que los astrónomos están interpretando mal los datos, que Avi Loeb busca titulares, que debe haber explicaciones naturales que aún no hemos descubierto. Y tal vez eso sea cierto. Tal vez 3I Atlas sea realmente solo un cometa inusual, y todas las anomalías se resolverán finalmente en procesos naturales una vez que los comprendamos mejor. Pero más fácil de suponer no es lo mismo que más probable que sea correcto. La historia de la ciencia está llena de momentos en los que hubo que abandonar las hipótesis predominantes porque las observaciones las contradecían. La Tierra no es plana, el Sol no gira alrededor de la Tierra, el espacio y el tiempo no son absolutos, el universo se está expandiendo. Cada uno de esos descubrimientos requirió abandonar certezas cómodas. Cada uno de ellos se encontró inicialmente con la resistencia de personas cuya visión del mundo se veía amenazada por los nuevos conocimientos. Puede que nos encontremos en otro de esos momentos, en el que las pruebas nos empujan hacia conclusiones que nos resultan incómodas, improbables e incluso absurdas. Pero lo absurdo no es una prueba en contra de la verdad, es solo una prueba de que nuestras intuiciones no estaban calibradas para la situación a la que nos enfrentamos. El primer contacto con inteligencia no humana siempre iba a parecer absurdo. Por definición representa algo ajeno a la experiencia humana, algo que nunca hemos encontrado, algo que desafía las suposiciones fundamentales sobre nuestra singularidad y significado. Por supuesto que parece irreal, por supuesto que nuestra reacción predeterminada es el escepticismo, pero no podemos dejar que la comodidad psicológica dicte cómo interpretamos las pruebas. Tenemos que seguir los datos donde quiera que nos lleven, incluso si nos llevan a lugares incómodos. Y ahora mismo, los datos apuntan hacia algo sin precedentes. El dilema del observador. Hay una cuestión ética implícita en todo esto que nadie quiere abordar directamente. Si 3I Atlas es una sonda de una civilización avanzada y ha desplegado sistemas en nuestro sistema solar, ¿deberíamos intentar interferir en esos sistemas? ¿Interceptarlos? ¿Estudiarlos? ¿Comunicarnos con ellos? ¿Dejarlos en paz? Cada opción tiene sus implicaciones. Interferencia. Si intentamos capturar o desactivar una sonda, podríamos desencadenar respuestas defensivas, destruir tecnología valiosa de la que podríamos haber aprendido o enviar la señal de que la humanidad es hostil en lugar de curiosa. Estudio. Si intentamos observar de cerca sin entrar en contacto, podríamos obtener información valiosa, pero también corremos el riesgo de ser detectados y de que evalúen nuestras capacidades, lo que crearía una desventaja estratégica si las intenciones no son benignas. Comunicación. Si intentamos enviar señales o establecer contacto, estamos anunciando nuestra presencia y nuestras capacidades. Estamos entablando un diálogo con una inteligencia desconocida, lo que podría conducir a un intercambio pacífico, pero también a otros resultados. No interferencia. Si dejamos los sistemas en paz, seguirán funcionando según su programación. No aprenderemos nada, pero evitaremos una escalada y demostraremos que no nos sentimos amenazados por ser observados. Cada enfoque tiene defensores y detractores entre la pequeña comunidad que reflexiona seriamente sobre estos escenarios. No hay consenso. Algunos sostienen que el encuentro con tecnología avanzada es una oportunidad de aprendizaje que no podemos permitirnos desperdiciar. Debemos estudiar todo lo que encontremos, incluso si ello conlleva algún riesgo. Otros sostienen que la precaución es primordial. No entendemos a qué nos enfrentamos. Es mejor observar desde la distancia y esperar a tener indicios más claros de sus intenciones. Otros sostienen que intentar esconderse no tiene sentido. Si hay tecnología avanzada en nuestro sistema solar, ya sabe que estamos aquí. Fingir lo contrario es engañarse a uno mismo.
Todas estas posiciones tienen su mérito. Todas conllevan riesgos. Este es el dilema del observador. El acto de observar puede cambiar lo que se está observando. Y cuando se observa algo que podría estar observándonos a nosotros, la recursividad se complica rápidamente. La pregunta más allá de las respuestas. Hay una cosa más que debemos considerar, algo más profundo que los cálculos de trayectoria, los análisis químicos o la política institucional. Si 3I Atlas es artificial, si algo de otro sistema estelar está operando en nuestro sistema solar en este momento, entonces nos estamos encontrando con una inteligencia que ha logrado el viaje interestelar, que ha resuelto problemas con los que nosotros todavía luchamos, que ha cruzado distancias que actualmente nos parecen imposibles. Y eso debería hacernos sentir humildes, no en el sentido de sentirnos inferiores, sino en el de reconocer lo mucho que no sabemos, cuántas suposiciones hacemos basándonos en una experiencia limitada, cuánto más grande y extraño puede ser el universo de lo que sugiere nuestro conocimiento actual. Porque la cuestión es esta: tanto si 3I Atlas es natural como artificial, su mera existencia nos desafía. Vino de otro lugar, viajó por el espacio durante posiblemente miles de millones de años, llegó aquí con información sobre las condiciones de otros sistemas estelares, otros entornos, otros posibles orígenes de los materiales que componen los mundos. Eso es extraordinario, aunque solo sea hielo y roca. Y si es más que eso, si es una prueba de inteligencia tecnológica más allá de la Tierra, entonces nos encontramos en un umbral. Por un lado está todo lo que la humanidad ha sido a lo largo de la historia. Sola, única, la única inteligencia tecnológica que conocemos. Por otro lado hay algo diferente. Un universo en el que la inteligencia es plural, en el que no somos únicos, en el que nuestra importancia se mide en un contexto más amplio del que jamás hemos tenido que considerar. Cruzar ese umbral lo cambia todo, no de forma inmediata ni catastrófica, sino de forma permanente y profunda. Nuestra filosofía cambia, nuestra teología cambia, nuestro sentido del destino y el propósito cambia, y no podemos elegir si cruzar o no. Esa elección se tomó cuando 3I Atlas entró en nuestro sistema solar, o quizás antes, cuando quien lo envió decidió incluir nuestro sistema estelar en su estudio. Lo único que podemos elegir es cómo responder, con miedo o con curiosidad, con actitud defensiva o con apertura, con negación o con aceptación. Esas elecciones definirán la relación de la humanidad con lo que sea que hayamos encontrado. Que esa relación sea hostil, cooperativa o indiferente, depende en gran medida del enfoque que adoptemos en estos primeros momentos críticos. La vigilia de noviembre. Así que esperamos. Los astrónomos esperan, comprueban los calendarios de observación, preparan los instrumentos y coordinan con colegas de todo el mundo para garantizar la máxima cobertura cuando 3I Atlas sea visible. Los funcionarios del gobierno esperan, reciben informes, barajan hipótesis y preparan planes de contingencia para diversos resultados. Los planificadores militares esperan, evalúan capacidades, valoran niveles de amenaza, determinan qué respuestas podrían ser adecuadas si 3I Atlas hace algo inesperado. Y el público espera. La mayoría inconsciente sigue con su vida cotidiana. Pero algunos, las personas que han seguido esta historia, observando el cielo, actualizando las noticias, consultando foros de astronomía, se preguntan qué revelará noviembre. Esta espera colectiva tiene su propia cualidad extraña, como la pausa antes del trueno, como el momento de silencio antes de un veredicto, porque noviembre traerá respuestas. No necesariamente las respuestas que queremos, no necesariamente respuestas que resuelvan todas las incertidumbres, pero respuestas que nos hagan avanzar desde donde estamos ahora. Si 3I Atlas continúa en su trayectoria prevista, obtendremos un conjunto de respuestas, inusuales, pero en última instancia naturales, desafiantes, pero explicables.
Si no continúa en esa trayectoria, obtendremos respuestas diferentes, que requieren aceptar realidades incómodas. En cualquier caso, la espera terminará pronto, y lo que viene después de la espera es la acción, la decisión, la respuesta. Tendremos que decidir colectivamente, como civilización, cómo manejar lo que hemos observado. Si tratarlo como ciencia pura, como una cuestión de seguridad nacional o como algo completamente diferente. Tendremos que comunicar esas decisiones a un público que no ha sido preparado adecuadamente para la posibilidad de que no estemos solos. Tendremos que coordinarnos a nivel internacional a pesar de nuestras divisiones políticas y nuestros intereses contrapuestos. Y tendremos que hacer todo eso rápidamente, porque si 3i Atlas es artificial, su cronología podría no coincidir con la nuestra. Las cosas podrían suceder más rápido de lo que los procesos diplomáticos pueden acomodar. Por eso es importante estar preparados. Por eso es valioso pensar en los posibles escenarios con antelación. Por eso es importante la disposición de Avi Loeb a considerar hipótesis incómodas. Porque cuando ocurre lo inesperado, las personas que ya lo han considerado están en mejor posición para responder de manera eficaz que aquellas que lo descartaron por considerarlo imposible. Algo está sucediendo, algo sin precedentes, algo que se recordará mientras los seres humanos miren al cielo y se pregunten qué les está mirando. Noviembre de 2025. Pronto lo sabremos. Si este análisis te ha parecido convincente, si te ha hecho pensar de otra manera sobre estas observaciones, compártelo. No para sembrar el miedo o el pánico, sino para concienciar de que está sucediendo algo realmente inusual, algo a lo que vale la pena prestar atención. Habrá contenido de seguimiento una vez que surja 3i y Atlas, una vez que veamos qué trayectoria toma, una vez que sepamos si la especulación estaba justificada o si hemos estado persiguiendo colectivamente sombras que resultaron ser nada más que hielo y rocas que captaban la luz del sol de formas inesperadas. En cualquier caso, estamos viviendo un momento interesante, y los momentos interesantes exigen que prestemos atención. Gracias por vernos. Gracias por pensar críticamente sobre lo que sabemos frente a lo que suponemos. Y gracias por estar dispuestos a considerar posibilidades en las que la mayoría de la gente prefiere no pensar. Hasta noviembre, desde donde quiera que nos veáis, sea la hora que sea allí, seguid mirando hacia arriba, porque puede que algo os esté mirando a vosotros.